Hola a todos, mi nombre es Natalia Ramos, soy coach y terapeuta transpersonal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el arquetipo de la sombra. El arquetipo de la sombra está haciendo una continuidad con el vídeo anterior de la psique humana. El arquetipo de la sombra, como recordaréis, aparece en el término del inconsciente colectivo que creó Jung, el padre de la psicología transpersonal, y es un arquetipo, entendiendo arquetipo como patrones que tenemos latentes y que se van activando conforme van ocurriendo acontecimientos en nuestra vida. Con lo cual, la sombra, ¿qué quiere decir? Como arquetipo en sí, que todos la tenemos y que se va activando o no en función de lo que nos vaya ocurriendo en el día a día. La sombra es un arquetipo que no se ve, pero que necesita ser visto. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo, por ejemplo, no veo que soy egoísta, pero para ir creciendo a nivel personal lo necesito ver que soy egoísta para poderlo sanar, ¿qué va a ir ocurriendo a lo largo de mi vida? Que van a ir apareciendo personas que van a ser egoístas, que me van a hacer a mí de espejo para yo poder tener la oportunidad de poderme ver en ellas y poder avanzar. Con lo cual, ¿qué ocurre aquí? Que la sombra, mientras está en sombra, está en el inconsciente, pero cuando pasa ya al consciente, es decir, cuando yo me doy cuenta de que soy egoísta, ya nunca más vuelve a estar en sombra, ahora ya está en luz y desde ahí es desde donde generamos un proceso de crecimiento personal para poder empezar a trabajar todos esos aspectos. Ahora vamos a ir hablando de todos porque hay un montón, ¿vale? Entonces, una de las partes importantes que tenemos que tener en cuenta para trabajar y para ir alumbrando nuestra propia sombra es que el inconsciente tiene una función compensatoria. ¿Qué quiere decir esto de la función compensatoria del inconsciente? Pues que, por ejemplo, imaginaros una familia donde aparece es una familia muy rígida, con unas ideas muy rígidas, con horarios, con cumplimiento de muchos horarios, una familia muy estricta, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir en esa familia muy estricta? Pues muy probablemente aparezca a lo mejor o nazca en el seno de esa familia una persona con síndrome de Down, que son personas que están muy conectadas a la emoción, a la espontaneidad, no tienen un entramado mental tan complejo, o puede aparecer una persona que enferme, con lo cual al enfermar lo que hacemos es que contactamos con la debilidad, con el tener que fluir en ese momento y no ser tan rígidos a nivel personal, o puede ocurrir de la misma manera en función compensatoria con que aparezca, imaginaros, una familia donde no hay norma, donde no hay estructura, donde no hay tierra, donde se vive el día a día, que aparezca, por ejemplo, una persona que estudie una ingeniería, que sea una carrera más de mente, una persona que dé tierra a ese sistema familiar. Con lo cual, ambas familias, la rígida se compensa con una persona mucho más espontánea o con una enfermedad que nos hace tocar la debilidad o la fragilidad, y la familia que no tiene tierra va a adquirir un miembro de esa familia que inconscientemente le va a ir diciendo tienes que tener tierra y tienes que tener estructura, ¿vale? Dentro de la sombra son aspectos que no queremos ver de nosotros mismos y que por lo tanto proyectamos fuera. Podemos proyectar en amigos, en parejas, en hijos, en jefes, en todas las personas que se nos vayan poniendo por delante. La sombra se puede manifestar en aspectos positivos o en aspectos negativos. Por ejemplo, en aspectos negativos yo puedo ser una persona muy egoísta que no quiera ver que realmente lo soy y entonces estoy proyectando que mi amiga X es que la critico porque es que es muy egoísta y siempre vamos al cine a la película que ella quiere y hay que ver y que no hay manera de negociar y que siempre se hace lo que ella quiere. Vale, en esa relación yo puedo estar no siendo egoísta, porque a lo mejor me dejo y voy directamente al cine, a la película que mi amiga quiere, pero voy a tener que ver dónde soy yo egoísta, porque una de las funciones
importante de la sombra es que se aparece bien de forma directa, se plasma de forma directa o de forma indirecta. Y aquí hay un ejemplo que es muy sencillo, lo vais a entender muy bien. De forma directa, la sombra se plasma, imaginaros una pareja, ¿vale?, donde los dos son tiranos. Los dos se manifiestan como personas tiranas que al final quieren tener siempre la razón, o el uno quiere hacer siempre sus planes, el otro también, ¿vale? Y hay un choque de tiranos, de personas que no están viendo al otro y que siempre se están posicionando en su punto de vista. Mi punto de vista es el único que vale, ¿vale? Ahí la sombra está actuando como espejo, con lo cual les está brindando la oportunidad a esas dos personas de ver que son tiranos, de poner en luz que son tiranos y solucionar esa parte. Solucionar, llevarla a la luz quiere decir llevarla a la consciencia y trabajarla. O la sombra también puede aparecer de forma indirecta. Por ejemplo, en una relación un miembro es tirano y el otro miembro es víctima. En este caso, la víctima, ¿de qué le está haciendo sombra a ese tirano? Pues la víctima lo que tiene que hacer es aprender a colocar el poder y aprender a decirle a la persona que está queriendo ser tirana, decirle: no, hoy no vamos a ir al cine a la película que tú quieres ver, hoy voy a elegir yo película, porque siempre eliges tú. Con lo cual a la víctima, ese tirano le está brindando la posibilidad de colocar su poder, de poner límites, de decir sí o de decir no, de defender su espacio vital, ¿vale? Entonces, la sombra, es importante ir haciendo un trabajo personal con la sombra porque siempre va a ir pulsando para que nosotros la vayamos viendo, porque es una forma importantísima que tenemos de crecer a nivel personal, porque la sombra nos lleva directamente, en mi experiencia tanto personal como en consulta, nos lleva a crecer y nos lleva a responsabilizarnos. Es decir, yo no puedo responsabilizar a nadie de lo que a mí me ocurre en mi vida. Lo que a mí me ocurre en mi vida es mío y lo tengo que saber trabajar yo. ¿Y cómo lo voy a saber trabajar? Solamente si soy consciente de qué es lo que me ocurre y para qué me ocurre. Recordamos que solamente somos capaces de sanar las cosas y de limpiar las cosas que tenemos en la conciencia. Vamos a poner un ejemplo, un cáncer, una persona que tenga cáncer, si no va al médico, pues muy probablemente fallezca. Pero si una persona va al médico y se da cuenta de que tiene un cáncer, va a poder tener un proceso de poner una medicación en marcha para poder sanar esa enfermedad, o en el caso de que esa enfermedad no se sane porque fuera algo terminal, sí que le va a dar la posibilidad de poder hacer un proceso de sanación, de limpia, de despedida de familiares y poder vivir de forma más consciente. Con lo cual, al final, la sombra en este caso lo que nos está brindando es una oportunidad de crecer, ¿vale? Si no trabajamos la sombra, es la sombra la que nos domina. Al final no somos dueños de nuestra propia vida, es la sombra la que se encarga de dominarnos, porque nunca jamás nos vamos a hacer responsables de lo que nos ocurre. Siempre va a ser más fácil proyectar, apuntar. Fijaros, mirar aquí la mano, cuando yo apunto a alguien acusándole de algo, este dedo, lo vamos a quitar, pero este dedo está apuntando hacia esa persona, pero estos tres me están apuntando a mí. Con lo cual, si yo hablo de que alguien es egoísta, voy a tener que ver en qué parte esa cualidad la tengo yo por triplicada, o bien de forma directa o bien de forma indirecta, porque a lo mejor puede ser que yo efectivamente sea como la otra persona, muy egoísta, o la persona que yo tengo delante que es egoísta me está haciendo ver que yo no pienso en mí o que yo no hago cosas por mí. Teníamos las dos vertientes, la directa o la indirecta. Y finalmente os voy a hablar de la gestación de la sombra. ¿Dónde se gesta la sombra? La sombra se gesta en el sistema familiar. Cuando tenemos un padre o una madre y nacemos en ese seno, se genera un clan familiar. Y en ese clan familiar lo que vamos a generar nosotros a nivel inconsciente es la sensación de pertenecer. Necesitamos pertenecer a nuestro sistema familiar. Entonces, a partir de ahí, os voy a ir explicando con ejemplos cómo se gesta la sombra. Imaginaros que yo soy una niña
que chilla mucho, porque soy una niña muy activa, necesito expresar, necesito chillar, necesito jugar, necesito desfogar. Y eso a mi padre, por ejemplo, le pone muy nervioso. Y entonces mi padre va a estar constantemente diciéndome: cállate, 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 cállate. Aquí no en 5 veces, sino imaginaros en años, ¿vale? Entonces, al final, ¿yo qué voy a hacer? Como yo necesito pertenecer a mi sistema familiar, necesito pertenecer a papá y a mamá, porque si no, simbólicamente, si no pertenezco a mi familia, muero, ¿vale? Esto es simbólico, no es real, pero sí que muero a nivel simbólico. ¿Qué voy a hacer? Voy a querer agradar a papá. Con lo cual, para agradar a papá y que papá a mí me quiera, yo lo que voy a hacer es que me voy a callar. Y entonces, al callarme, van a ocurrir 2 cosas. Ahora esa niña va a llegar al colegio y pueden ocurrir 2 posibilidades. O esa niña se convierte en una tirana y lo que ha sufrido en casa de no poder expresar, de no poder hablar, lo va a hacer ella en el colegio con sus amistades, o va a ser una niña que va a recibir probablemente maltrato escolar, va a recibir personas que la van a estar diciendo constantemente que se calle, que no hable, ¿vale? Va a recibir acoso escolar, ¿vale? Luego, por otro lado, mamá, imaginaros que a mí no me permite llorar. Yo soy una niña muy emocional, imaginaros, y yo lloro por todo o soy muy emocional. Y entonces mamá, cuando me ve llorar, se pone nerviosa y no quiere que yo llore. Y entonces inmediatamente empieza a decirme: no llores, no llores, estás muy fea cuando lloras, te pones muy fea cuando lloras, deja de llorar, ay, qué pesada, deja de llorar. Vale, ¿qué va a ocurrir aquí? Que esa niña se calla, porque si esa niña llora, a mamá no le gusta y entonces ya deja de existir, deja de pertenecer a ese clan familiar. Y entonces esa emoción se va a ir de nuevo, al igual que la agresividad, la vamos a meter en una mochila transparente que llevamos detrás, que se puede llamar el saco de la sombra. Y ahí, ¿qué va a ocurrir? Otra vez 2 cosas pueden suceder. O bien que yo sea una persona muy fría, porque en mi casa no me han enseñado a gestionar las emociones, con lo cual ni me sé leer yo a nivel emocional, ni voy a saber leer a los demás. O puede ocurrir también que yo sea una persona que me desborde a nivel emocional, porque no me han enseñado a gestionarme a nivel emocional. Esto no quiere decir que papá o mamá sean buenos o malos, por supuesto que no se trata de hacer un juicio de los padres, sino que simplemente es lo que ocurre en los sistemas familiares y esto va ocurriendo de generación en generación. Entonces así es como se gesta la sombra, con lo cual es muy importante, es vital pasar todos los aspectos inconscientes, en este caso la sombra, pasarla a la luz para poder trabajarlo y ser nosotros mismos o nosotras mismas las dueñas de nuestra vida, no en este caso la sombra. Continuaré explicándoos diversos temas en sucesivos vídeos. Si queréis contactar conmigo, mi nombre es Natalia Ramos, mi correo electrónico es info@biodanza-mediocoaching.com y podéis también tener información de mi trabajo a través de la web www.biodanza-mediocoaching.com. Gracias, un saludo.